7 de la mañana con 50 minutos, 7:50. Saludamos con nuestra primera invitada, la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Viviana Veloz, legisladora de la Revolución Ciudadana. Nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, asambleísta Veloz? Buenos días, bienvenida. Gracias por estar en el espacio de Punto Noticias de Radio Pichincha. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Juicios políticos a la ministra de Gobierno, a la canciller, pasarse a la oposición de forma ya frontal, entre otros, han sido las consecuencias desde lo político que enfrentará el gobierno de Daniel Noboa por esta decisión de asaltar la embajada del Ecuador en México y de llevarse por la fuerza al ex vicepresidente Jorge Glass, quien ahora está en la cárcel La Roca. Esta decisión llega tal vez tarde, embajadora, tal vez tarde, asambleísta Veloz. Buenos días, Licenia, Alexis y a toda la ciudadanía que se encuentra viendo y escuchando Radio Pichincha. Quiero expresar que nosotros jamás vamos a ser cómplices de un gobierno autoritario, de un gobierno que rompe los principios de la democracia, de un gobierno que quiere utilizar la fuerza para imponer miedo y se olvida que en un Estado democrático se debe utilizar siempre es la razón del derecho y no la fuerza del poder. Pero que además esta violación flagrante al derecho internacional público y a la soberanía de México, esa irrupción y allanamiento a esta sede diplomática es vergonzosa, contraria a nuestra normativa constitucional, legal y al derecho internacional, y que toda la región se ha pronunciado a favor de México, ha condenado lo que ha realizado el Ecuador y asimismo también la Unión Europea, la ONU, la OEA, entre otros. Nosotros hemos hecho ya una declaración que somos oposición del gobierno. ¿Y en qué consiste precisamente esta oposición? Recordemos que el Código de la Democracia, tanto como la Constitución, establecen y prevén estos mecanismos, como en el artículo 385. ¿Y qué se busca? Porque ahí yo quiero aclarar y quiero señalar algo para que quede bien puntualizado. Si bien mantuvimos diálogos para la gobernabilidad de la Asamblea, para la conformación de las diferentes comisiones, eso no significaba jamás un cheque en blanco para el presidente de la República. Nosotros en los diferentes proyectos de ley que él presentó, siempre estuvimos con observaciones, con aportes constructivos, siempre también presentando acciones para que estos proyectos de ley no beneficien a ciertas élites, pero lo que ha sucedido este fin de semana, y lo hemos dicho de manera contundente, que nos vamos a oponer a todas las acciones que vayan en contra de la seguridad, del bienestar y de un retroceso para las y los ecuatorianos. Y lo que estamos buscando con esta declaratoria de oposición es que se garanticen también nuestros derechos y no seamos perseguidos por nuestra forma de pensar, no seamos perseguidos por nuestra ideología política, no seamos perseguidos por hacer críticas responsables a un gobierno que empieza a equivocarse, que está embriagado de poder y que no escucha y no entiende de razones, y que además, como lo decía, hay esta prerrogativa dentro de la Constitución y del Código de la Democracia de declararnos en oposición. Asimismo, anunciamos que vamos a iniciar estos procesos de fiscalización en contra de la ministra de Gobierno, la canciller y el ministro de Defensa. Es así que le hemos convocado a la Comisión de Fiscalización, pese a que también hay un intento con base en argucias y leguleyadas de que no comparezcan a la Comisión de Fiscalización, sino que a la Comisión de Relaciones Internacionales, que la preside el oficialismo, olvidando que en la Ley Orgánica de la Función Legislativa ya hay la prevención de conocimiento y que esta ley compete por haber convocado inicialmente a la Comisión de Fiscalización. Y también el día de ayer, nosotros en horas de la noche enviamos ya las dos solicitudes de juicio político en contra de la canciller y en contra de la ministra de Gobierno, que esperamos sean calificadas por el CAL y abocadas conocimiento en la Comisión de Fiscalización y que se den con el trámite que está establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Vicepresidenta, ¿cómo está? Qué gusto saludarle. Yo entiendo la conformación y la configuración de un parlamento es variopinto, no es una institución que obedece a una línea ideológica y política única. Y el presidente actualmente es Cronfle, que es socialcristiano, pero y esto es algo de lo que poco se ha hablado, pero a mí sí me ha sorprendido, vicepresidenta, y es
el silencio de una institución tan importante como el Parlamento ecuatoriano en estos momentos. ¿A qué se debe, más allá de lo que le digo, de que Cronfles o Cristiano sea el presidente de la Asamblea, pero que una institución tan importante como la Asamblea Nacional se mantenga en silencio durante estos 3-4 días, a mí sí me ha sorprendido? A todos nos ha sorprendido que el primer poder del Estado esté en un absoluto silencio, puesto que la conformación no solamente es del bloque oficialista, allí hay conformación de distintas tiendas políticas y la Asamblea Nacional tiene la obligación no solo de pronunciarse, porque lo ha hecho la comunidad internacional, lo han hecho las diferentes organizaciones, entre otros actores políticos, así como también la academia que tiene respeto en este país, no es academia que se vende al poder de turno. Hay silencios que terminan siendo vergonzosos y esperamos que el día jueves, que ojalá ya haya convocatoria al Pleno de la Asamblea Nacional, salga un pronunciamiento del Parlamento, pero además también que el Parlamento sirva como ente competente en que se puedan ir solucionando estos conflictos diplomáticos, pero más allá de eso también que se vayan solucionando los problemas que tiene el Ecuador. Repito y recalco, hay silencios que terminan siendo vergonzosos cuando ha acontecido algo sin precedentes que ha sido fuertemente criticado dentro y fuera del Ecuador, que ni en las peores dictaduras como las de Pinochet, como las de Vilela, se atrevieron a violar de manera flagrante una de las normas más antiguas del ordenamiento internacional. La inviolabilidad de una embajada rompe con todo principio democrático y es un paso para entrar a un régimen autoritario y dictatorial, y por ende la Asamblea no puede permanecer en este silencio vergonzoso. Asambleísta Veloz, sin duda desde ayer que ustedes hicieron el anuncio, se ha cambiado la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional. El presidente de la República va a tener menor capacidad de maniobra aparentemente para aprobar sus leyes, y ahí el Partido Social Cristiano va a jugar un rol fundamental. Usted decía hace un momento que es vergonzoso el silencio de esta función del Estado cuando hay una condena internacional de países incluso que son ideológica y políticamente totalmente contrarios a lo que representa el expresidente Rafael Correa o el exvicepresidente Jorge Glass o la línea política de la Revolución Ciudadana, que han privilegiado y han superpuesto el derecho internacional, la violación de la Convención de Viena sobre el asilo, la protección que merecen las embajadas, etcétera, etcétera, por sobre lo político partidista. Pero ahí hay una explicación. ¿Cree usted que este silencio del presidente de la Asamblea obedezca a que la Fiscalía los tiene muy sujetados por el caso del señor Muentes, que está ahora mismo siendo investigado en el caso Purga, y tienen temor de que esto se acelere y juegue los tiempos que tradicionalmente juega la Fiscalía? Desconozco cuáles sean las motivaciones por las que la Asamblea Nacional aún no se pronuncia cuando en otras ocasiones han tenido una celeridad totalmente distinta. Lo que sí espero es que el Parlamento, este órgano legislativo, no quiera minimizar, no pretenda minimizar esta acción que es repudiable por parte del gobierno nacional, que no pretenda minimizar también, como lo hace el gobierno, las repercusiones que vamos a tener a nivel de corte internacional, que incluso el Estado, y el Estado, cuando hablo del Estado, hablo de quienes habitamos en este país, de millones y millones de ecuatorianos, que deberemos pagar estas millonarias indemnizaciones al Estado mexicano. Esperamos que no cometa este mismo error de minimizar estas acciones violentas que dejan sentado un mal precedente para nuestro país ante la comunidad internacional y que va a perjudicar a muchas personas, entre ellos a nuestros hermanos migrantes que atraviesan y toman como tránsito la República de México para llegar hacia los Estados Unidos, porque en este país aún no se le da oportunidades, aún no tienen empleo, aún no tienen seguridad y no tienen garantías básicas para vivir dentro de su territorio. Vicepresidenta, en el caso de la señora Sommerfeld y de la señora Palencia, ¿cuáles son específicamente las razones y los argumentos que ustedes consideran, digamos, en el caso de la señora, bueno, de las dos creo que hay razones más que suficientes? Esta no es la primera crisis diplomática en manos de la señora Sommerfeld, creo que hay que recordar lo que pasó con Rusia, por ejemplo. El caso de la señora Palencia con el manejo de la seguridad de igual manera, es decir, digo, argumentos hay, pero concretamente y en lo político a ustedes les toca definir, ¿no? Casi como delimitar el tema de una tesis.
en este caso, el enjuiciamiento político en contra de estas dos funcionarias. ¿Cuáles serían esos argumentos? Los argumentos que hemos presentado sobre la base de estos dos juicios políticos a la canciller Gabriela Sommerfeld, primero que ella tiene que probar no solamente en el Ecuador, sino también en la comunidad internacional, las afirmaciones que ha realizado en la rueda de prensa y también el día de hoy a través de una entrevista en un medio nacional de este riesgo de fuga inminente. A la canciller le toca probar, si no, quedará demostrado que la canciller solamente está mintiendo porque lo que hicieron fue un nuevo show, porque su consulta se estaba cayendo y porque la popularidad del presidente se estaba desplomando, porque esto no se trata de luchar contra la corrupción cuando el gobierno toma ese framing, sino que se trataba de que estaban perdiendo votos para ganar en su consulta. Ahora bien, dentro del incumplimiento a la canciller se le ha presentado tanto lo que ha sucedido en la irrupción y el allanamiento de la sede diplomática de México en Ecuador, así como también lo sucedido con la República de Rusia. Recordemos que la canciller también ya ha tenido otras actuaciones que han sido vergonzosas y han dejado en desventaja al Ecuador, pero que también han venido a perjudicar la balanza comercial por estas indebidas acciones. Y a la ministra Palencia por los hechos ocurridos esta semana, este fin de semana, recalco, con la irrupción y el allanamiento a la Embajada de México, pero también por la fuga de Fito, de Colompico, así como también por los índices de inseguridad, de sicariatos, de extorsiones y de vacunas y que se han venido dando dentro del país, porque pese a que se ha hecho una declaratoria de 2 estados de excepción, no ha existido una solución tangible que se pueda ver dentro de estos meses, porque para la ministra tan solo han sido percepciones. Parece que los ecuatorianos cada día nos levantamos con la percepción de que no hay seguridad, de que vivimos todavía esta ola de violencia. A ella sí, porque entiendo que la ministra tiene como, si no estoy equivocada, 4 cápsulas de seguridad y de esa manera así ella se juega la vida, mientras que el común de los ecuatorianos se juega la vida cada día en las calles cuando sale a trabajar, que no tiene protección estatal y que este gobierno aún no les garantiza esa seguridad, ni tampoco tiene un plan nacional de seguridad, un plan de política criminal y no ha trabajado en ejes importantes como la prevención, la inteligencia y la investigación, entre otras aristas que deben ir ahí concatenadas. Son las motivaciones de la causal de incumplimiento de funciones con las que se les ha presentado las 2 solicitudes de juicio político a ambas ministras. Ahora, estas solicitudes de juicio político necesitan el visto bueno y eso se consigue con votos. Y hay sectores dentro de la Asamblea Nacional que justifican el asalto a la Embajada de México en Ecuador y que dicen que está bien que se hayan llevado al ex vicepresidente Jorge Glass, pues él tenía una orden de prisión. ¿Cómo van a hacer para enfrentar esa realidad al interior de la Asamblea Nacional y que se pueda avanzar en estos procesos de interpelación que ustedes se plantean por un lado? Y por otro, ¿qué decir frente a los sectores de la prensa que responsabilizan al correísmo de la crisis diplomática, como que el correísmo hubiera pedido al presidente de la República que ordene el asalto a la Embajada de México en Ecuador? Bueno, en este país de los escándalos y del show mediático, parece que a esos medios de comunicación se les olvidó que la República no nació con el correísmo y que quien ha provocado esta crisis diplomática es el gobierno del presidente Daniel Noboa, no el correísmo, porque este gobierno del que ha inobservado los tratados internacionales de derechos humanos, nuestra propia constitución, ha dejado por un lado incluso lo que establece el bloque de constitucionalidad en la que se señala que estos tratados y convenios internacionales son de directa e inmediata aplicación, como la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, sobre el derecho al asilo, entre otros, y que esta grave violación al irrumpir de manera violenta en la embajada vulneró esta convención ratificada por el Ecuador en 1964 y que así lo dispone el artículo 22, numeral 1, que los locales de las misiones diplomáticas, o sea, en este caso las de embajadas, son inviolables. No se puede tapar el sol con un dedo. Lamentablemente, como quieren socapar esta acción escandalosa del gobierno, comienzan a delirar, no se han tomado ni siquiera la molestia de leer de qué se trata cada tratado, cada convenio, lo que establece el derecho internacional público, y hacen gala de una ignorancia supina y se atreven incluso a comentar y a hablar de temas que no conocen, cuando es este país el que ha hecho esta grave violación a la soberanía del Estado de México y que
además ha sido desproporcionado. No midieron el impacto que iba a tener y que por ello, recalco, ha habido una condena de muchísimos países y de distintas organizaciones a lo que el Ecuador ha realizado este fin de semana. Vicepresidenta, le quiero invitar a usted y a nuestra audiencia a ver lo que son las últimas declaraciones de la canciller Sommerfeld. Más adelante también, en cuanto al tema estrictamente del manejo de estos documentos de derecho internacional, los hablaremos con el ex canciller Francisco Carrión también. Pero ahora sobre, digamos, las consecuencias más inmediatas. La canciller Sommerfeld ha dicho que, digamos, más o menos hay que ponerle la otra mejilla al asunto y de que ya veremos qué hacer. Y quiero que esto lo comente Viviana Veloz. De la República, Gabriela Sommerfeld. Señora ministra, gracias por acompañarnos. La pregunta es, ¿y ahora cómo recomponemos todo lo que se está diciendo de nosotros en el mundo? Porque la condena internacional es casi unánime. Nadie a favor nuestro, todos en contra. Muy buenos días, estimado Milton. Bueno, el día de hoy, como siempre, todos los días sale el sol y hay que seguir adelante. El Ecuador tiene que seguir adelante, pero primero se tiene que hacer respetar la soberanía, nuestra democracia y la dignidad del país. No puede haber interferencia de terceros países que amigablemente están siendo recibidos en nuestro país y meterse no solo a través del sistema a interferir en el sistema de justicia, sino también con comentarios a deslegitimar las elecciones libres, democráticas, transparentes y dolorosas que tuvo el Ecuador meses atrás. Ahora, De Viviana Veloz con respecto a esto, la canciller más o menos ha dicho que los tiempos de Dios son perfectos. Nuevamente la canciller, así como el resto de ministros de este gobierno, hace gala de su desconocimiento y recalco, quieren minimizar la gravedad de los actos que realizaron con la irrupción y el allanamiento a la Embajada de México. Creo que la canciller es especializada en quebrar empresas. De hecho, quebró 2 aerolíneas y ahora también quiere quebrar todas las relaciones, quiere romper todas las relaciones que tiene el Ecuador con distintos países, entre ellos México, lo que pasó también con Rusia. Parece ser que no solamente el presidente está embriagado de poder, sino también sus ministros, entre ellos la canciller, que quieren el miedo del pueblo y no el respeto del pueblo, que se olvidan que dentro de un régimen democrático, como lo dije anteriormente, el derecho es la fuerza de la razón y que no estamos bajo un régimen monárquico, sino bajo un régimen democrático. Y además queda claro que el gobierno está gobernando, este gobierno está actuando sobre la base de cálculos electorales que no saben y no entienden cómo deben resolver los problemas de la gente, que deben dejar de perseguir a quienes los critican, que deben dejar de tratar con estos epítetos como conchudos, relajosos, y lo que acaba de decir la ministra, que poco y más hay que levantarse todos los días olvidando lo que ha sucedido y minimizar estos asuntos que son gravísimos. Y yo sí le digo, estas conductas, ministra, afectan nuestra imagen internacional, estas conductas afectan el derecho internacional, y en lugar de ayudar a que el presidente y su gobierno tengan mejores condiciones y mejores relaciones con la comunidad internacional para enfrentar este gran reto de combatir a la inseguridad, lo que están abriendo es otro punto de tensión, otro punto de conflicto. Deben dejar los escándalos, deben dejar las poses, deben dejar los disfraces y deben centrarse en acciones que realmente lleven al camino adecuado para poder combatir al crimen organizado, al narcotráfico, a las causas subyacentes también de la pobreza, de la falta de oportunidades y de la corrupción. Esperamos que el gobierno, o ya no sé si esperar, si el gobierno va a actuar de forma responsable y de forma estratégica. Lo que queda claro es que tanto la ministra Palencia como la canciller de la República no pueden seguir en sus cargos porque han demostrado una completa irresponsabilidad y negligencia de estas carteras de Estado, y para muestra lo que acaba de decir la ministra en Teleapa. Hay 2 cosas que quiero consultarle, vicepresidenta. La primera es si usted sabe si a esta hora la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass ha tenido ya finalmente acceso a poder acercarse, conversar con él, tener contacto, porque entiendo que estaba totalmente incomunicado,
que incluso desconocían cuál era su estado de salud, se le veía caminando con mucha dificultad en las imágenes que circularon el fin de semana. Esa es la primera. Y la segunda, usted habrá visto, como todo el Ecuador, que circuló un documento, un Kipux, de la Dirección General de Aviación Civil, en donde de manera arbitraria e injustificable se disponía la prohibición de entrada y salida de naves de aviones desde y hacia México en el Ecuador. Finalmente reconocieron que ese documento existió, que se les filtró, pero que existió. Primero dijeron que era falso. Un gobierno que tome ese tipo de decisiones. Además, yo no creo, como decía en el comentario, que haya sido un funcionario de segundo, tercer, cuarto nivel, sino alguien de muy alto nivel el que tomó una decisión tan arbitraria como esa. ¿Qué demuestra eso? ¿Qué demuestra? Que no han medido primero el impacto de estas acciones gravísimas que realizaron el fin de semana, que pensaron que estos documentos, como segundo elemento, que pensaron que este documento no se iba a filtrar, que no se iba a conocer. Primero lo negaron, luego lo aceptaron. Y lo que sí tengo que reconocer, que por lo menos este ministro salió y dio la cara. Y dijo que en efecto sí había sido este documento real, y no como lo hacen los otros ministros que viven en completa negación y están gobernando bajo las percepciones. Pero también demuestra que este presidente no tiene control de su gobierno, no tiene control de cómo se manejan las distintas carteras de Estado, y que tal parecería ser que quieren profundizar aún más el problema que tenemos en lugar de buscar una solución a lo que han generado, a este repudio internacional, a este repudio nacional. Y que le digo con toda certeza que propios y extraños hoy han condenado estas acciones, porque lo que ha sucedido no es propio de un gobierno que respeta la democracia, de un gobierno que respeta el derecho, de un gobierno que respeta la normativa legal y vigente que tenemos en el Ecuador, sino de un gobierno que quiere gobernar sobre la base de los caprichos. La situación de Glass. Bueno, lo hemos dicho, la situación de Jorge Glass, primero que hay violación a los derechos humanos, que se olvidaron también que el asilo es un derecho humano, de acuerdo a lo que establece el artículo 22, numeral 7 de la Convención de los Derechos Humanos, que incluso hay una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos expedida el 30 de mayo del 2018, en los que se habla que incluso cuando se le otorga un asilo a un perseguido político, el Estado está obligado a conceder este salvoconducto para precautelar tanto su seguridad, su vida, su libertad y su integridad, que fue llevado de la embajada de forma ilegal, arbitraria, que Jorge Glass es un secuestrado político, y que se demuestra una vez más que hay una persecución a la revolución ciudadana, y que siempre quieren tener como moneda de presión al ex vicepresidente Jorge Glass. De hecho, sus abogados no han podido todavía tener contacto desde este secuestro que realizaron en la Embajada de México hasta el día de hoy. Ni sus abogados, ni sus hijos, ni sus familiares más cercanos han podido acceder a verlo, a conversar y establecer también la estrategia de su defensa. Incluso una solicitud de habeas corpus que presentaron en la ciudad de Guayaquil. Quiero también decirle hoy al país que esa solicitud no nace de la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, y denunciamos que esto puede ser una acción también del gobierno sobre la base de leguleyadas y argucias jurídicas para evitar que él pueda presentar otra acción constitucional de habeas corpus por parte de su defensa técnica. Lo que han presentado en la ciudad de Guayaquil no es por parte de sus abogados, eso también para que le quede claro en este momento al país y puedan estar evidenciando todas estas acciones que quiere realizar el gobierno con la finalidad de seguir teniendo bajo este secuestro al ex vicepresidente Jorge Glass. Asambleísta Veloz, antes de que se desate esta crisis, la canciller Sommerfeld decía que no había riesgo de fuga del ex vicepresidente Jorge Glass, que ella había tomado contacto con los personeros de la embajada y que todo estaba bien. Pero horas después se desata la crisis y el argumento de esta crisis es que
habría un plan para que el ex vicepresidente se fugue de la delegación diplomática mexicana en Quito. El secretario de Comunicación dijo que habían tenido informes de que habían conversaciones, no sé si conversaciones, chats, correos, no sé si les tenían, tal vez les espiaban a los de la embajada, no sé si les escuchaban las llamadas telefónicas o a Glass, que tienen exacto, no sabemos si les estaban rastreando, si les estaban espiando, pero resulta que el argumento es de que él pensaba jugarse. ¿Qué decir frente a eso? ¿Qué tiene que decir la Revolución Ciudadana frente a esas versiones que nacen del secretario de Comunicación y de la canciller respecto a una supuesta fuga o un plan de fuga del ex vicepresidente? Pero permíteme simplemente ahí complementar un poco la idea que es absolutamente legítima que tiene Licenia para nuestra invitada, y es, resulta que en el caso del teléfono de Glass, el teléfono sí es indispensable y va a ayudar a determinar si es que había o no intenciones de fugarse. En el caso de Villavicencio, el teléfono no era importante, ¿no? En efecto, aquí primero quiero señalar que es totalmente falso, de falsedad absoluta, que el ex vicepresidente Jorge Glass intentaba fugarse. Por eso, tanto la canciller como la ministra de Gobierno, como el presidente de la República, como el secretario de Comunicación deben probar a la comunidad internacional y en este país que existía ese riesgo inminente de fuga. Recalco, es totalmente falso. A Jorge Glass lo sacaron de su habitación en la que él se encontraba en su calidad de asilado político en la Embajada de México, porque hay distintas versiones. Incluso mencionaba el mismo gobierno que se encontraba ya subido dentro de un carro diplomático, que también es totalmente falso. Por ello hemos procedido a solicitar como prueba dentro de la solicitud de enjuiciamiento político las grabaciones del sistema de videovigilancia de la embajada para que se pueda constatar esto, pero también la forma violenta con la que procedieron a secuestrar al ex vicepresidente Jorge Glass. Ojalá que con esa misma fuerza, Licenia y Alexis, como lo dije días anteriores, hubiesen actuado para evitar que Fito, que Colón Pico y otros criminales se les escapen, se les fuguen en sus narices y esa misma fuerza utilizar para volverlos a recapturar. Pero este es un gobierno que está cayendo en las similitudes del gobierno anterior, de querer descontextualizar la realidad de los hechos, incluso inobservaron lo que dispone el artículo 482 del Código Orgánico Integral Penal sobre el procedimiento de allanamiento sobre sedes diplomáticas que debían tener la autorización de los miembros de estas misiones o a su vez que un juez se dirija con copia de este proceso a la entidad encargada de las políticas de relaciones exteriores y no existió ni lo uno ni lo otro. También hemos procedido a solicitar a través de mecanismos oficiales la información pertinente para saber cómo fue que se realizó esta orden de irrupción y de allanamiento ilegal y arbitraria a la Embajada de México y también este secuestro que se realizó al ex vicepresidente Jorge Glass. Muchísimas gracias, vicepresidenta, muy gentil por atendernos y por contarnos lo que está ocurriendo sobre este tema y las consecuencias que se vienen en el ámbito político. Muy gentil. Muy amable.